Gracias, presidente. Buenos días, compañeras diputadas y diputados, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, al público en general, sean bienvenidos a esta soberanía. Diputado Miguel Ángel Peña Flores, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, presente. La que suscribe, diputada Arely Rubí Miranda Ayala, representante del Partido de la Revolución Democrática de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción 4, 124, fracción 2 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito someter a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. 1. Los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 124, fracción 2, 125 y demás relativos y aplicables a la Ley del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y Soberano, facultan a los y las diputados el derecho para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa reúne los requisitos establecidos en la ley. 2. Esta iniciativa sostiene su constitucionalidad en el principio de supremacía, a partir de que busca que todos y cada una de las normas jurídicas emanadas del Poder Legislativo se ajusten al debido proceso y a su análisis constitucional, que tiene como punto de partida lo expresado en la exposición de motivos en la iniciativa del mérito, con lo que se establece el artículo 125, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Diputadas y diputados de esta 64ª legislatura de este Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, quisiera exponer ante todas y todos ustedes la importancia que reviste el tema de feminicidio, de las muertes de mujeres, de su maltrato en todas las dimensiones, de la gran indignación que estos hechos suceden con gran frecuencia, en muchos de los casos denunciados y en muchos otros no. En muchos de los casos acreditados como feminicidios, en otros solo como un homicidio. Más que por esta iniciativa, también homologa la penalización para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, a los cuales se les impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar un cargo público. Diputadas y diputados, una vez que por mandato popular tomamos la estafeta como representantes populares y en respuesta al compromiso adquirido ante las y los hidalguenses, particularmente protegiendo el derecho humano de seguridad e igualdad en el que queremos vivan las mujeres, es que es necesario presentar ante este Pleno reformas que fortalezcan, aclaren y den una puntual apreciación de que una persona interviene en la realización de un delito, en este caso el feminicidio, y con ello armonizar respecto a la legislación federal la configuración de la conducta a efecto de contar con una descripción clara y puntual del comportamiento. De lo anterior, la importancia de legislar en el tema a efecto de que en Hidalgo contemos con un ordenamiento claro y preciso, por lo que sin entrar en controversias doctrinales se generen los consensos necesarios al seno de la Comisión Legislativa, que conocerá y dictaminará, así como en este Pleno, para avanzar en beneficio de las mujeres y con ello se apruebe la ley que hoy presento a esta soberanía. La muerte violenta de una mujer por razón de género es una conducta tipificada en el Código Penal Federal y en el Código Penal para el Estado de Hidalgo como feminicidio, siendo esta la forma más extensa de violencia contra una mujer. Sin lugar a duda, este tipo de conductas tiene su origen en múltiples factores, de entre ellos la desigualdad de género, es decir, a partir de la subordinación, marginalidad y riesgo respecto a un hombre por lo general. A nivel federal, el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325.
Es de referir que de manera general las mujeres se encuentran contra las mujeres, no son investigadas, tomando en consideración que podían tratarse de feminicidios, es decir, se inicia la investigación a partir de un hecho constitutivo de delito como homicidio, lo que de entrada va generando diversos aspectos como la dilación y una errónea o equivocada integración de una carpeta de investigación, que finalmente, si no se cuenta con un Ministerio Público capacitado en estos temas o una defensa preparada, se terminará por no acreditar el feminicidio. Para la Organización Mundial de la Salud, feminicidio lo define como el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, pero las definiciones más amplias abarcan todo, asesinato de una niña o de una mujer. Esta definición restringida, generalmente usada en las políticas, las leyes y la investigación, el asesinato intencional de una mujer. El feminicidio es perpetrado generalmente por los hombres, pero a veces pueden estar involucradas mujeres integrantes de la familia. El femicidio difiere de formas específicas de los homicidios de hombres. Por ejemplo, la mayoría de los feminicidios son cometidos por la pareja actual o anterior de la víctima. Incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas, intimidación, violencia sexual o situaciones en las que mujeres tienen menos poder o recursos sobre la pareja. Para la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, expresa que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas, de todos los credos y de todas las culturas. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus universitarios, se trata de violencia que nos obliga a todas y a todos a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora. Es de citar que existe un instrumento jurídico denominado Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razón de Género, Femicidio, mismo que considera como un instrumento práctico destinado a ser aplicado por los funcionarios responsables de llevar a cabo la investigación de estos hechos. Recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes deben analizarse con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de esta. Es de referir en este mismo tenor, se encuentra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el caso de Mariana Lima Buendía, la cual establece el caso de las muertes como se debe, identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte-violencia, preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Conocer estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio es un gran paso para la procuración y aplicación de justicia. El artículo 1 de la CEDAW define la discriminación contra las mujeres como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil. Sobre la base de la igualdad de hombre-mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civiles en cualquiera de otra esfera. Esta definición constituye la base conceptual para definir la violencia contra las mujeres y las niñas como actos de discriminación extrema hacia ellas. En este sentido, el comité recomienda que los estados partes apliquen las siguientes medidas con respecto a la coordinación, vigilancia y recopilación de datos relativos a la violencia por razones de género contra la mujer, particularmente establecer un sistema para recabar,
analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer, incluida la violencia ejercida mediante las tecnologías, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de desestimación y órdenes de protección dictadas, las denuncias, el enjuiciamiento y la condena y la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas. El sistema debería incluir información sobre las condenas impuestas a los autores y las reparaciones, en particular las indemnizaciones concebidas a las víctimas y supervivientes. Todos los datos deberían desglosarse según el tipo de violencia, la relación entre víctima o superviviente y el autor en relación con las formas interrelacionadas de discriminación contra la mujer y otras características sociodemográficas pertinentes, como por ejemplo la edad de la víctima o superviviente. El análisis de los datos deberá permitir la identificación de errores en la protección y servir para mejorar y seguir desarrollando medidas de prevención que, en caso de ser necesarios, deberían incluir la creación o la designación de observatorios para la recopilación de datos administrativos sobre los asesinatos de mujeres por razón de género, también conocidos como feminicidio o femicidio, y los intentos de los asesinatos a mujeres. Referente a las estadísticas, en México se cometen al día 7.5 feminicidios en promedio, alertó la División de Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, al presentar su informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. Dicho estudio hizo un análisis pormenorizado de la incidencia de feminicidios, en el que apuntó que en los últimos 32 años hubo en el país un total de 50.210 muertes de mujeres por homicidio. Una tercera parte de estos casos, 15.535, ocurrieron en los últimos 6 años. La cifra más baja fue en 2007, con 1.089 casos, y la más alta ocurrió en 2012, con 2.769 muertes de mujeres por homicidio. Afirmó que la tendencia observada en la serie histórica de muertes de mujeres por homicidio ha sufrido varios cambios sobre la tendencia y frecuencia, pero a partir de 2007 se registró la tendencia a la alza. De acuerdo a la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género presentada por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, expresa que las cifras provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas mes a mes por las Procuradurías y las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, es decir, se trata de presuntos hechos delictivos y datos oficiales. De acuerdo a la gráfica presentada por dicha dependencia, se tiene Hidalgo respecto a la media nacional, con 12 feminicidios de enero a julio de 2018, describiendo gráficamente los delitos cometidos por perspectiva de género e ilustrando gráficamente para una descripción de la comisión de conductas tipificadas como delito. De acuerdo a información periodística y de organizaciones, se ha expresado el incremento de feminicidios en la entidad. Algunas coinciden con 12 feminicidios que señala la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Algunas otras señalan que son más de 27 en este mismo periodo, lo que invariablemente se contrasta porque muchos de los casos de las carpetas de investigación no se integran adecuadamente o se integran incorrectamente y que obviamente hacen disminuir las cifras oficiales y con ello no se castiga a quienes y quedan impunes ante estos delitos. En tal contexto y efecto de mantener una armonización acorde a los derechos sustanciales de las mujeres con los protocolos establecidos en materia de feminicidios, con las recomendaciones emitidas por diversos organismos defensores de los derechos de las mujeres y a efecto de construir acciones afirmativas en beneficio de las mismas, particularmente a partir de contar con una conducta típica descrita en el Código Penal para el Estado de Hidalgo. Esta se encuentra perfectamente encuadrada en los requisitos señalados para atribuir la conducta delictiva de feminicidio a una persona, para demostrar que este delito se realizó por una acción u omisión,
para como se señala el mismo código. Nadie puede ser penado por una acción o omisión que no esté expresamente prevista como delito en la ley vigente, al tiempo que se cometieron, o si la pena no se encuentra establecida en ella, por lo que considero se debe armonizar el artículo 139 bis del Código Penal del Estado de Hidalgo, con lo señalado en el artículo 325 del Código Penal Federal, y con ello garantizar que la denuncia, persecución y castigo del delito de feminicidio en Hidalgo sea atendido y con ello las denuncias sigan su curso legal hasta lograr el castigo a los culpables, fortaleciendo la cultura de la denuncia ante las instancias de procuración de justicia. Es una exigencia que los y las hidalguenses debemos hacer. Con base en lo anterior, me permito someter la consideración de esta soberanía la modificación del artículo 139, donde se establece la sanción por delito de feminicidio de 25 a 50 años de prisión, para quedar como sigue. Decreto que reforma el artículo 139 bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Artículo 1. Artículo único. Se reforma el artículo 139 bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer y se le impondrá una sanción de 40 a 50 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. Se entiende que existen razones de género cuando estemos en presencia de cualquiera de las siguientes circunstancias. 1 al 3. 3. Existan antecedentes o datos que establezcan que se han cometido amenazas, hostigamiento o aprovechamiento sexual, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 5. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos el de carácter sucesorio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá una pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 27 días del mes de noviembre de 2018. Antes de concluir, presidente, quisiera pedir la autorización y pedirles a todos y los presentes se pongan de pie y guardemos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de feminicidio en nuestro país. Concedido. Gracias, pueden sentarse. Ni una muerta más. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.